Hola amigos, bienvenidos al canal Acesa y la Tecnología. Hoy les quiero tocar el tema de la nueva tecnología de Bluetooth 6.0, ¿no? Y cómo esto influye en el audio hi-fi. ¿Será que nos dejará con mejor calidad de sonido o no es así? Hemos hecho una investigación a fondo y bueno, aquí comenzamos el tema. Durante décadas, los verdaderos audiófilos han tratado al cable de cobre casi como un cordón umbilical de oro puro. Contarlo era visto como un sacrilegio en esta búsqueda del audio perfecto. Y con justa razón. Quienes invierten en calidad de estudio siempre han mirado la transmisión inalámbrica con muchísimo escepticismo. Es la eterna lucha entre la conveniencia de caminar por la sala sin enredarte y la inalterable fidelidad acústica. Históricamente, pasar al mundo inalámbrico significaba aceptar un compromiso, asumir que la música perdería cierto brillo, profundidad en los bajos o separación de instrumentos, simplemente porque la radiofrecuencia no podía transportar toda esa información sin compresión destructiva. Por eso ese terreno firme sobre el que se paraban los puristas está a punto de sufrir un terremoto. Hoy vamos a explorar a fondo un tema que promete cambiar las reglas del juego para siempre, el Bluetooth 6.0. Para hacer este análisis correctamente he cruzado fuentes sumamente reveladoras y bastante contradictorias entre sí. Por un lado tenemos artículos de consumo masivo y noticias sobre los primeros audífonos comerciales que celebran las maravillas de esta nueva versión. Por otro lado, para constructar este ruido del marketing me sumergí en la ingeniería pura, documentos técnicos oficiales sobre la arquitectura del Bluetooth 6.0, el rendimiento del códec LC3 y su impacto real en la alta fidelidad. El objetivo hoy es destilar toda esa complejidad y separar lo que prometen los folletos de ventas de lo que dictan las implacables leyes de la física. El mito de la velocidad y los verdaderos límites físicos. Vamos a desempacar estos empezando por la promesa de la velocidad, que es donde reina la mayor confusión. Hay publicaciones que afirman con bombos y platillos que el Bluetooth 6.0 trae una velocidad cuadruplicada, alcanzando hasta 8 megabits por segundo, lo que por fin facilitaría el audio de alta resolución sin compresión. Sin embargo, al leerle el análisis técnico profundo nos topamos con una pared inamovible, la capa física o capa PHY del Bluetooth 6.0. Sigue estrictamente limitada a un máximo teórico de 2 megabits por segundo, exactamente igual que en la versión 5. ¿Cómo es posible esta contradicción? Lo fascinante es cómo el marketing mezcla distintas hojas de ruta tecnológicas. Los ansiados 8 megabits son reales en laboratorio, pero pertenecen a un proyecto futuro llamado High Data Throughput, o en sus siglas HDT, que probablemente llegará al consumidor a finales del 2026 o en 2027. El Bluetooth 6.0 que se está implementando hoy no aumenta la velocidad bruta. El tubo de transmisión no se ha hecho ni 1 milímetro más grande. Si el tubo es el mismo, ¿por qué la mejora del sonido? La industria entendió que ya no se trata de fuerza bruta, sino de eficiencia extrema. Hagamos un poco de matemáticas. Un archivo de música sin pérdida con calidad de CD estándar de 16 bits a 44.1 kHz en estéreo requiere unos 1.41 megabits por segundo. Teóricamente eso cabe perfectamente en el tubo de 2 megabits. El problema siempre fue que la transmisión en el mundo real está llena de interrupciones, ruidos del entorno y pérdida de paquetes, lo que reduce drásticamente el espacio útil. Ahí es donde el Bluetooth 6.0 brilla.
reestructurando cómo se usa ese ancho de banda a través de 3 reformas críticas. La capa de adaptación isócrona, en sus siglas ISOAL. Antes el audio se picaba en paquetes irregulares, generando desajustes de tiempo que obligaban a usar memorias intermedias gigantes, buffers. Eso causaba alta latencia y el temido jitter, fluctuaciones en el retardo que destruyen las frecuencias altas. ISOAL sincroniza matemáticamente el empaquetado, permitiendo enviar datos en un ritmo del reloj perfecto. Elimina la necesidad de grandes buffers, reduce la latencia a menos de 20 milisegundos y mantiene intacta la coherencia de fase de la música. Actuación del espaciado de tramas. Se eliminó una regla antigua que obligaba a los dispositivos a esperar 150 microsegundos de inactividad entre envíos. Era como tener una autopista vacía y obligar a los autos a detenerse sin motivo. Al quitar este peaje, se aprovecha el tiempo de antena al máximo. El filtrado DBAF, Decision Basic Inversing Filtering. La banda de 2.4 GHz es el salvaje oeste. Está saturada de señales Wi-Fi, microondas y otros aparatos. El sistema DBAF actúa a nivel de hardware primario, filtrando todo ese ruido electrónico del fondo para que el procesador principal del audífono no se distraiga. En nuestra analogía de la autopista, es como construir barreras del sonido altísimas a los lados del camino. El rol de los códecs y la trampa comercial. Con una vía limpia y sin interrupciones, los algoritmos de compresión modernos pueden operar a su máxima capacidad. Y aquí entra el nuevo códec LC3, que reemplaza el antiguo y deficiente estándar SBC. En pruebas a ciegas rigurosas, el LC3 demostró lograr una mejor calidad usando literalmente la mitad de los datos, e incluye algoritmos basados en IA que pueden reconstruir paquetes perdidos en el aire de forma imperceptible para el oído. Incluso existe el LC3 Plus, capaz de manejar audio de 96 kHz a 24 bits, empujando el ruido de compresión a niveles matemáticamente indetectables. Pero aquí está la trampa comercial. El LC3 estándar es gratuito, pero el LC3 Plus exige el pago de licencias. Ya estamos viendo audífonos super económicos de $30 promocionados con Bluetooth 6.0. Tiene el chip físico, mejoran la latencia y la batería. Pero para no pagar licencias, el software sigue usando el viejo SBC de hace 20 años. Es vital entender esto. La etiqueta Bluetooth 6.0 te da la infraestructura, pero no te garantiza sonido de alta fidelidad si el fabricante no paga el peaje del software. Rompiendo los límites y el futuro del radar acústico, para los que buscan calidad verdaderamente lossless de 192 kHz, que requiere 4.5 megabits, la industria está optando por soluciones híbridas. Tecnologías como XPAN de Qualcomm usa el Bluetooth solo para el control inicial, pero luego saltan silenciosamente al chip Wi-Fi integrado que ofrece 29 megabits de ancho de banda, permitiendo audio puro sin compresión incluso a través de paredes. Pero el Bluetooth 6.0 tiene un as bajo la manga, 100% nativo, que va a cambiar las reglas en casa. El sondeo de canal, Channel Sounding, originalmente diseñado para encontrar llaves con precisión centimétrica, midiendo la fase de las ondas de radio. Los ingenieros lo han adaptado para el audio espacial. Históricamente el oyente tenía que sentarse rígido en el punto dulce del sofá para que las ondas de los altavoces llegaran al mismo tiempo. Ahora, con el sondeo de canal, las altavoces actúan como un radar rastreando
tu posición en la habitación en un tiempo real. Si caminas hacia la cocina, el altavoz más cercano se retrasa milisegundos y el más lejano sube su volumen, creando una cúpula psicoacústica que te sigue por la sala. Los altavoces adoptan la física del sonido a tu movimiento. Esto es una revolución absoluta, pero también nos deja una reflexión final. Si un par de altavoces inalámbricos puede funcionar como un radar doméstico, capaz de mapear exactamente dónde estás y cómo te mueves, incluso infiriendo quién está en la sala basándose en sus dispositivos. ¿Qué implicaciones de privacidad trae esto? La próxima vez valoraremos la tremenda conveniencia de no lidiar con cables. ¿Vale la pena pensar en qué estamos conectando? Bueno amigos, eso es todo por hoy y espero que les haya gustado el tema. Yo creo que es muy importante con esta nueva tecnología para el uso inalámbrico de los auriculares y que con esto permite mejorar la calidad del sonido, y esperemos que esto no solamente sea teoría y más adelante sea una realidad que sea ya de uso común. Bueno, si les ha gustado el video, por favor no se olviden de suscribirse y de darme un like si les ha gustado el video. Y bueno, hasta la próxima, nos vemos, bye bye.